Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Verástegui y aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Algunos de nuestros oyentes se preguntarán cuáles son los paralelismos entre Pablo Escobar y Al Capone. Pues que ambos, no sabemos si de corazón o todo lo contrario, solían dedicar parte de sus oscuros beneficios a las clases más deprimidas para ganarse el favor del pueblo. Un truco mafioso para, entre comillas, despistar a la opinión pública, lo que me da pie para recomendar el cómic Escobar, una educación criminal, editado por Norma Editorial, en el que se cuentan las vivencias de su hijo Juan Pablo Escobar, o Pablo Escobar Jr., como se prefiera. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa, en el que el hijo del narco de los narcos de alguna manera nos cuenta o intenta comprender a su padre, pues no puede entender cómo su padre puso como educadores a pistoleros y a nanipistoleros, es decir, unos cuidadores que disparaban más rápido que la sombra de Lucky Luke, en lo que se percibe como el enriquecimiento de Pablo Escobar, enviando toneladas y toneladas de droga a Estados Unidos. Y también aquí conoceremos su particular guerra con los distintos cárteles colombianos y, por supuesto, con las instituciones democráticas encabezadas por Uribe, que años más tarde acabaría con la guerrilla y el narco, aunque él esté implicado en un caso de corrupción. Este hijo único de Escobar dice que su padre copió su forma de actuar de un capo italiano, Salvatore Totò Riina, experto en crear un clima de terror en Italia con bombas y asesinatos, hasta la llegada del juez Falcone, que le dio un buen palo a la mafia hasta que se lo cargaron en un atentado terrorista. Tenía 6 reglas. Cuantas menos preguntas hagas, más vivirás. Cuanto menos sepas, menos te torturarán. Lealtad a muerte. La cuarta, tu palabra vale un contrato. La quinta, no has visto nada. Y la sexta, pagarás tu traición con la muerte. El caso es que el hijo de Pablo Escobar, para este cómic en tono de comedia negra, viene respaldado por el guionista Pablo Martín Farina, que pone la salsa mientras que Alberto Madrigal le pone el ketchup, pues algunos de estos nani balaceras dieron la vida por él, como Jairo el poeta, que escribía muy bien por lo visto entre tiro y tiro, Gatillo, que era el que mejor lo entendía, y llama la atención sobre todo la negra, una mujer de vida alegre, extraordinaria pistolera y experta en conducir marcha atrás en maniobras de evasión, aunque pueda sonar paradójico, donde también se perciben esas pillerías y la picaresca de algunos de ellos para hacer negocio a espaldas del jefe. Este hijo del narco dice que su padre se dejó embaucar por el poder y la fama y su odio a las clases altas del país. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la tergiversación histórica de la película de Amenábar, falsificando detalles de la vida de Cervantes, nosotros dejamos a un lado la polémica para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando por una película que habla sobre la educación y sobre la vocación de los maestros. También analizaremos una historia protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell. En Críticas en un Minuto recomendamos un documental titulado Solo Javier. Y por supuesto no pueden perderse la entrevista que tendremos con un experto en Mazinger Z. Comenzamos. La cartelera. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El peliculón de esta semana no es americano ni británico, sino francés, ya que Eric Besnat, autor de Las cosas sencillas, de 600 kilos de oro puro y de Pastel con pera de lavanda, estrena La primera escuela, una cinta muy interesante que habla de la vocación del maestro. En esta ocasión nos habla de la primera maestra francesa que se conoce, Louise, interpretada por nada más y nada menos que Alessandra Lamy. Tenemos las declaraciones de este señor que nos dice lo siguiente: nuestra sociedad es cada vez más comunitaria y victimista, pero la lucha por la educación gratuita, universal, es muy larga. Este cineasta, por otra parte, dice que todo su film dice lo mismo, que debemos confiar en la vida y en los demás. La solución pasa por encontrarse con los otros en sus diferencias. Hay que decir que Alessandra Lamy está nada más y nada menos que acompañado de Gregory Gadebois, un actor grandote, tipo Bélix, que lo hace fenomenal en todas y cada una de las cintas en las que le he visto actuar. Por lo visto, este es el actor fetiche del cineasta. Y el director de la película, en declaraciones a fotogramas, nos habla de él, porque podemos decir, y es que ya lo hemos dicho, que es su actor fetiche. ¿Qué me gusta de él? Es único. Tiene una humildad que parece venir de un complejo de inferioridad, pero que esconde a un extraordinario observador del humano. Siempre permanece en el escenario, incluso cuando no actúa, para estar disponible, y también estoy convencido para robar actitudes, gestos y vacilaciones. Cuenta la historia, esta producción, para quien esté interesado, de una maestra que debe convencer a un diminuto pueblo para que los niños dejen la arada y asistan a su primeriza escuela. Una imposición, digamos, poco popular. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El otro estreno interesante de esta semana es sin duda Un gran viaje atrevido y maravilloso. Podemos decir que es la primera película para Hollywood de Kogonada. Y todo el mundo preguntará, ¿quién es ese señor? Pues que hay que decir que es un cineasta que ha sido colaborador de nada más y nada menos que Yasuhiro Ozu, recordado por Cuentos de Tokio. En esta ocasión ya toma los mandos en esta producción, que está protagonizada por dos actores maravillosos: Margot Robbie, que lo hizo fabulosamente de la novia del Joker, y nada más y nada menos que Colin Farrell, recordado por un montón de películas y últimamente por su extraordinaria interpretación, su extraordinario registro haciendo las veces del malvado Pingüino de Batman, enemigo de Batman, en una serie ambientada en la realidad. El caso es que este cineasta, Kogonada, que aunque su nombre suene a algo bastante simple,
es un hombre capaz de sacar lo mejor de dos actores muy interesantes. En primer lugar, hay que decir que empezó como realizador de series y que en esta ocasión quería ampliar su propio lenguaje cinematográfico, pero sin dejar de ser él mismo. El cineasta nos vende la moto del siguiente modo. Se trata de una historia cómica y romántica, absurda y trágica, mundana y mágica. Se trata de una cinta indie de Kogonada, que hemos dicho que es un director estadounidense de origen coreano. Por otra parte, sigue hablando este cineasta en declaraciones a Fotogramas. Me encanta su teatralidad. Cuando tienes una puerta en el escenario, el espectador asume que puede llevarte a cualquier parte. Puedes hacer casi lo que quieras. Además, vamos a descubrir una faceta nueva que desconocíamos de Colin Farrell, su voz y su arte para bailar. ¿Y cuál es el argumento de esta producción? ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están en el presente y posiblemente teniendo la oportunidad de cambiar el futuro de ambos. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El cine de cuota española es más cuota que nunca gracias al talento de los Colomo, Fernando y Pablo, padre e hijo, que en esta ocasión nos ofrecen una cinta titulada Las delicias de El jardín. Una comedia muy a lo Woody Allen, como dicen estos directores, y que en esta ocasión pues nos ofrece humor, mucho humor, en una comedia muy personal de esta pareja familiar que nos vende la película del siguiente modo. La idea de la película surgió de una manera curiosa y natural, pues a Fernando Colomo le surgió que él y su hijo podían hacer una película juntos como actores. Finalmente, después de darle vueltas, vieron conveniente escribir ambos el guión. Y en relación a Woody Allen, pues Fernando Colomo nos vende la película de este modo tan interesante y simpático. Él ha sido nuestra referencia principal. Si Billy Wilder se preguntaba cómo lo haría Ernest Lubitsch, nosotros decíamos cómo lo haría Woody, pero sin intentar copiarlo. A Fernando Furones, que ha compuesto la música, aunque no es especialista en jazz, le pedimos que siguiera el estilo musical de su cine. Hay también temas de ese pianista extraordinario que fue Tete Montoliu.
En cuanto a las películas que rescatamos de la semana pasada, en primer lugar queremos recomendarte la película sobre Carlo Acutis, este joven, el informático de Cristo que ha sido canonizado recientemente y que tiene su tercera película ya tras los documentales de José María Zabala. Y por otra parte, también rescatamos El cautivo, la película de Alejandro Amenábar, pero no por nada positivo, sino más bien negativo, porque la película desde luego no sabe contar la verdad de lo que pasó allí. La fuga que organizan en esa historia no funciona bien, no resulta creíble, y por supuesto por haber manipulado la historia y haber dicho cosas de Cervantes que jamás han sido demostradas, y algo con lo que discrepan historiadores de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, del centro y para adentro, porque ninguno está de acuerdo en la interpretación que ha dado Amenábar sobre la figura de Cervantes. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Tras la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, el informático de Cristo, dos espejos para los jóvenes del mundo, llega de la mano de Bosco Film un documental que bien podría convertirse en película como Solo Javier. En esta producción basada en hechos reales se cuenta la vida de Javier Sartorius Milán del Bosch, o sea, te lo juro por Snoopy, que tras tenerlo todo, sexo, alcohol y rock and roll, y lujo, mucho lujo, cambia su corazón por la fe en Jesús de Nazaret, siendo el prototipo de eterno buscador de la felicidad. El caso es que el realizador Josep María Anglès, recordado por Guadalupe y por Corazón de Padre, nos ofrece un documental ágil a modo de docudrama, magníficamente interpretado por el actor Tomás Farrell, pues ha captado la esencia de la persona y del personaje. Este ensayo cinematográfico te engancha desde el primer minuto hasta el extra final, que es bastante esclarecedor. Este testimonio es un claro ejemplo para cualquier persona del primer mundo, sobre todo para los más favorecidos económicamente, ya que este chaval entiende que la verdadera riqueza no es la que da el exterior, la de las apariencias, la del poder, la del dinero, y tener todas las necesidades cubiertas, sino, como dice su protagonista, es tener una riqueza interior, ya que este hombre sentía un enorme vacío. Él se sentía como una persona rota y andrajosa por dentro, que era algo parecido a lo que sintió cuando se convirtió en campeón de Estados Unidos por parejas de pádel tenis. Las cartas que escribía en su diario tienen que ver con símiles relacionados con el deporte que practicaba, para ver su evolución, y recuerda a lo que decía uno de los personajes de la película Carros de Fuego, después de haber ganado la carrera de los 100 metros, diciendo que la verdadera victoria era la de la fe y la de alcanzar la salvación. El testimonio más bonito es el de una antigua alumna de la misión donde estuvo de voluntario, ya convertida en mujer, que hacía referencia a su bondad y a la huella dejada por este chico.
Y por otra parte, destaca también la alegría que él transmitía a las enfermeras que le cuidaban cuando sabía que iba a morir. La escena más lograda es una en la que él sube con un grupo de niños por una montaña llena de espigas y que se puede entender en clave bíblica como el encuentro del hombre con Dios, así como también destacamos la explicación que él dio sobre ser la oveja perdida en referencia a la célebre parábola del buen pastor. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Una de las villanas más fascinantes de Marvel es casi con toda seguridad Mística o Raven según el país, aunque haya otros muchos muy conocidos como Galactus, el Doctor Doom o Thanos. Mística fue creada por David Cockrum y Chris Claremont en 1978 y es en el séptimo arte donde su presencia ha sido muy significativa, sobre todo en la segunda saga, ya que estaba protagonizada por la ganadora de Oscar Jennifer Lawrence, que supo sacar todos los claroscuros del personaje, pues estando en una posición positiva, se inclina por el lado más negativo, inclina la balanza por el lado del mal. Esta ambigua villana es una fiera en el cuerpo a cuerpo y como un camaleón puede convertirse en cualquier persona del mundo, incluida el presidente del gobierno o el jefe de seguridad de la Casa Blanca, con lo que es la espía perfecta, el personaje ideal para los thrillers de intriga tanto en el cómic como en el cine. El caso es que Panini saca a la palestra una serie propia de Mística titulada Patrulla X Especial Mística y que ha sido llevada a cabo gracias al talento de Declan Shelby. Si te gustan las historias importantes, las historias de espías, no puedes perderte esta historia de Mística y el argumento es el siguiente: el mundo recordará a quien tienen que temer y odiar. ¿Cómo se rastrea un sujeto con una historia que se contradice? ¿Cómo se detiene una fuerza cuyos motivos cambian como el mercurio? ¿Cómo se detiene un objetivo que puede ser cualquiera? Esa es la pregunta a la que se enfrenta Nick Furia mientras una red de mentiras y espionaje lo lleva hasta Mística. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana sueña con ser el sustituto de Koji Kabuto para pilotar un prototipo de Mazinger Z y como buen detective conoce todos los entresijos de ese universo. Responde al nombre de Romero, Jesús Romero, y es el autor de Mazinger Puños Fuera, editado por Dolmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. ¿Cómo un filósofo se convierte en escritor de anime? Esas cosas que pasan. Antes que eso fui un niño del 78. Sí. Un niño que disfrutó las tardes de televisión española con Mazinger Z y fue impactado por ella. Y como yo digo en el primer libro que saqué sobre esto, yo estaba en el epicentro de ese terremoto, con lo cual esa
esa experiencia de infancia me llevó un día, que me iba a decir a mí, a tener la oportunidad de escribir sobre ello y que ese libro fuera a la luz luego posteriormente y tuviera un éxito considerable. Sí, sí. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Mayra Gómez Ken, que es una de las personas a las que dedica el libro, lo primero que tiene en cuenta o le viene a la mente es que era una excelente trilera para la subasta del 1, 2, 3, una brillante presentadora y una buena persona. ¿Por qué has dedicado este libro a esta mujer? Mayra formó parte de la memoria colectiva televisiva de muchos españoles de mi generación y anteriores, y Mayra estuvo contemporánea a la emisión de Mazinger Z. De ella tuvimos el anuncio de la serie cuando salió por primera vez y también cuando volvió a la televisión, y en fin es un icono cultural de la televisión española de aquella época, muy ligada a ese momento. No podía dejar de acordarme de ella cuando la perdimos mucho antes de lo debido y tenía que estar ahí en las dedicatorias, junto con Alfredo Garrido. Nosotros le dedicamos también un programa a Mayra Gómez Ken hace un par de años. La verdad que tuvo bastante interés y bastante visitas. Y claro, también menciona a Alfredo Garrido, que fue el compositor de Mazinger Z, que cantidad de música nos trajo a los niños, que nos sabíamos todas las canciones de memoria, que para mí ese es el mayor fallo de la actualidad, que no se siguen trayendo ese tipo de canciones como las que podíamos nosotros disfrutar en los 80 y yo creo que incluso en los 90. Fue un gran ignorado porque, aunque a última hora se rescató su nombre, se le dio el relieve que debía a partir de una entrevista que en la enciclopedia de Mazinger se sacó de él, y yo la saco en mi libro primero, en Planeador Abajo. Luego tuve la oportunidad de que él copresentara conmigo esa obra y lo conocí personalmente. A partir de ahí le empezaron a salir una serie de, como se suele decir, bolos por cantidad de salones de anime y manga, y su nombre fue rescatado, salió en televisión, salió en multitud de emisoras de radio, entrevistas de todo tipo. Y lógicamente pues se recuperó la memoria que se debía, no solamente por las canciones de Mazinger Z, sino las de Marco, las de la Abeja Maya, Vicky el Vikingo y otras tantas. Y aparte de eso, era un hombre de un trato muy amigable, era una buena persona, como tú decías antes de Mayra, sí. Y un hombre que la verdad es que fue un colega más, un niño más del 78, cuando nos unimos los aficionados con él. Pudimos dedicarle, o pudieron dedicarle en Cataluña su nombre a una plaza donde está el Mazinger de Tarragona. Sí, qué guay. Y se le dio el homenaje, digamos que tardío, pero a tiempo, antes de que él se nos fuera. Bueno, en mi casa el horario de Mazinger Z venía muy mal porque para mi familia, para mis padres, el aperitivo era sagrado. Y la verdad que yo disfrutaba también con ese aperitivo, pero en el fondo tenía la necesidad de Mazinger Z, de ver Mazinger Z, porque escuchaba a mis compañeros decir lo de puño fuera, fuego de pecho y todo ese tipo de cosas. Pero tengo que reconocer que a mí me marcó más Heidi, Comando G. Además, de hecho, la canción de Comando G, pues me la sé, esa de Comando G, siempre alerta está. Y la verdad que era la que yo más veía de los principios del anime, esas dos series que te comenté. Pero claro, siempre ¿Sabes que Comando G es contemporánea a Mazinger Z? Eso es lo que no sé. Eso no lo sabía, porque claro, yo en el 78 tenía 2 años. Claro, yo vería alguna reposición posterior y quizá Comando G la vería antes y Mazinger Z la empecé a ver un poquillo después en alguna de las reposiciones. Bueno, aquí en España Comando G, lo que conocemos por Comando G, se emitió en los 80, unos años después. Sí. Pero es cierto que en Japón Mazinger Z surge para competir con Comando G. Ah, mira, qué curioso. Porque sale en el mismo año Gatchaman, como resumo el título japonés de lo que llamamos Comando G, sí. Sale pocos meses antes, de modo que Toei Doga, la entonces Toei Doga, como productora de animación, intenta competir con un producto de ciencia ficción con su competidora Tatsunoko, y se inventa esta serie de robots o de un robot protagonista tripulado que todos conocemos como Mazinger Z, pero que
son de la misma época y ya le digo, una históricamente está relacionada con la otra, aunque en España la vimos después. Y no en la versión original japonesa, sino en una especie de refrito reducido o alterado, editado Sí. por los estadounidenses, que fue lo que se llamó la Batalla de los Planetas, Battle of the Planets, Ah. que no es lo que se emitió en Japón originalmente. ¿Y se sabe que se Y- censuró? Sí, se sabe que se censuró también. Además, en Estados Unidos las madres tampoco veían con muy buenos ojos, ni siquiera la versión censurada. Sí. Con lo cual, imagínate que es hermana en ese sentido de Mazinger Z por más de una cuestión, Sí. que Mazinger Z pues le pasó lo mismo. Sí, ahora iremos por ahí. Hay una pregunta antes ya de continuar con Mazinger que siempre le hago a los expertos en anime. Porque mi padre siempre decía que los dibujos japoneses, que a él también le gustaban, vamos. De hecho, él y mi madre, por lo visto, antes de que yo naciera, veían Heidi todas las tardes. Decía que él pensaba que estaban hechos por ordenador. Algunos de vosotros me habéis dicho que no, que es un tipo de animación particular y unos trucos que ellos utilizan para que parezcan distintos a los europeos o a los americanos. Sí, totalmente falso. Es decir, los dibujos japoneses estaban hechos en esa era, en los 70, específicamente, por los mismos métodos de animación tradicional con los que se hacía cualquier otra serie de dibujos animados. Igual que trabajaba Disney, igual que trabajaban todos los animadores de su época. Lo que pasa que efectivamente por los efectos y por la voluntad de realismo que tenían, parecían hechos con los métodos actuales de infografía que en aquel momento o no existían o estaban muy en sus antecedentes. Sí. Con lo cual, bueno, yo dedico en este libro Puño Fuera una parte a los animadores, a un crisol de 6, Sí. una pequeña muestra de todo lo que hubo en la serie, que fue mucho más, y en esa muestra se muestran algunos de los efectos que utilizaban para tratar de impactar al espectador y colocar la luz, el sonido y cualquier cosa real en la animación, con trucos muy específicos, pero que en ningún caso eran producidos por ordenador, sino con animación tradicional y con fotografiar acetatos pintados exactamente igual que cualquier otra serie de dibujos animados. Sí, bueno, tengo que decir que mi capítulo favorito con respecto a este libro es el que dedica a Nakamura, porque ahí descubrimos muchos de esos secretos cinematográficos, como por ejemplo los planos desde abajo picados y contrapicados, por ejemplo, que por ejemplo lo utilizaba Orson Welles, pero claro, en animación pues no era lo habitual. Sí, él trataba de resaltar la acción, el dramatismo de la acción, él preparaba piezas, episodios impactantes en muchos sentidos, jugando con la luz, el sonido, los planos, los encuadres de los personajes. Verdaderamente su intervención en Mazinger Z es de las más recordadas y de las que más impacto dejaron, y luego tuvo esa misma actuación o mejor en series posteriores del propio Gonagai y de la propia Toei. Pero como la más conocida es Mazinger Z, pues tuvimos la suerte de contar con el que llaman el Michelangelo japonés, pues mira, que era un hombre dedicado completamente a hacer impactantes cada una de las piezas que se le encargaban. como uno de los hermanos Buscema de Marvel. Exacto. Ahí cuento como Kazuo lo que toma es influencia de Saki y Araki, que son dos animadores que ya empezaron a crear estos efectos psicológicos en tramas mucho más románticas y en series no de tanta ciencia ficción, sino series mucho más del gusto de niños y niñas, pero aún así con un tratamiento muy de telefilm de efectos. Entonces, evidentemente, eso le marcó y aprendió todo eso. Y aunque hay otros animadores que en la serie tienen ese mismo tratamiento de escenas, pues este lo hace con especial maestría y sus episodios son muy recordables. Si te parece, por hacer un pequeño spoiler para que la gente pueda ver el nivel de este señor Nakamura, hay una escena en la que aparece el protagonista tumbado y la cámara se va acercando plano a plano. Si nos lo puedes explicar un poquillo, si te acuerdas. Sí, por supuesto. Cuando Koji Kabuto, cuando se tenía que enfrentar a un monstruo supersónico
que no podía alcanzar en el aire, porque entonces Mazinger Z no volaba y no sabía cómo hacerlo, se ve impotente, entra en una especie de preocupación extrema de noche en su cama y él empieza a cavilar cómo puede enfrentarse con un robot en tierra, un robot aéreo, además supersónico. Y en ese momento, pues el recurso del animador es fijarse cada vez más cerca, en planos cada vez más cercanos, hasta enfocar los ojos del personaje en reflexión, tumbado sobre una cama, con una sola luz de una lámpara, que he procurado recrear en una página en negro del libro, para hacer foco sobre que en ese momento ese recurso Tantezaki fue copiado por Nakamura para mostrar ese que se tradujera a dibujos una tensión psicológica, Sí, sí. una preocupación. Sí, sí. Bueno, por otra parte, el apellido Nagai, no sé lo que tiene, pero se ha convertido en España y en el mundo en algo muy importante, porque, por ejemplo, tenemos a Takashi Nagai, que fue un cristiano converso que dio su testimonio de fe transmitiendo mucha alegría, mucha esperanza, porque había sufrido los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y a pesar de eso escribió cosas que te animan un montón. Yo me he leído un par de textos y digo, Dios mío, este hombre, después de lo que tenía, la ilusión que tenía por escribir, por vivir, por intentar que los demás viviesen la vida con esperanza. Pero es que tenemos otro, que es Kiyoshi Go Nagai, que es recordado por ser el creador de Mazinger Z. No sé si nos puede decir qué fue primero, el manga o el anime, o fue primero el anime y luego fue el manga, y realmente quiénes fueron los padres de Mazinger Z. Bueno, Nagai tiene una historia en ese sentido. Nagai idea Mazinger Z a su estilo y su forma. Él era conocido por ser un mangaka que se dedicaba mucho a historietas en las que había muchos toques de humor, de erotismo y de terror. Esos son sus bazas para crear historias dibujadas. No un dibujante brillante, pero sí en ese sentido uno original. Cuando crea Mazinger Z lo hace como un encargo, no sé si bien como un encargo o una idea que le propone a Toei Doga, pero Toei Doga hace un producto absolutamente distinto al suyo. De modo que es como cuando con El planeta de los simios, una serie muy conocida, Sí. Perdón, antes que nada una película de la ciencia ficción, Sí. una película de culto. La novela que le da origen no tiene nada que ver con luego lo que fue, por distintas vicisitudes que sería algo de explicar aquí, la película que tuvo tantísimo éxito y tanto carisma en el mundo. Pues con Mazinger Z pasa un poco lo mismo. Él crea una serie muy distinta, él dibuja una serie muy muy distinta con unos guiños en esos tonos que yo he comentado, y luego lo plantea, en vez de hacer un boceto y una idea general, lo plantea en forma de manga a la editorial, que hace un anime para niños totalmente distinto, en que reordenan los hechos, guionizan las historias de una manera mucho más amable y mucho más divertida, en una serie de un tono más infantil, que fue la que triunfó en todo el mundo, y él se queda al margen. Comento en el libro que él se adelantó a la emisión de la serie en poco tiempo. En octubre se publica el manga de él por su cuenta, no casi ni lo dijo, Sí. y la serie sale al aire en diciembre, o sea, pocos meses antes, una cosa de la otra. Entonces, la editorial se preocupó, o sea, la productora se preocupó porque la editorial había sacado la primera versión y ellos iban a sacar una versión distinta, y ¿qué podría pasar? Lo que pasó fue que triunfó el anime como lo conocemos y la versión en manga pues se quedó como anecdótica. Lo que ocurre que en este caso no se dio el caso de una serie que triunfase como cómic, como manga, Sí. y que luego se llevara al anime, sino que directamente nació como anime en la mente de todos los que estaban implicados en ellas, empezando por el propio Nagai, pero se hizo un manga para que él tuviera esa versión de manga, y eso fuese el punto de partida para la productora de animación que iba a crear un producto muy distinto, como digo. Entonces es padre literalmente, Sí. pero no lo es, o digamos que creó la idea original, pero el producto final tiene mucho de otros padres. En este caso sería una especie
de padre espiritual del personaje. De padre biológico, diría Sí. yo, de padre biológico Eso, mira, que dio sí, ¿verdad? en adopción a su hijo, y su hijo fue criado por otros padres que fueron los animadores, los guionistas, los fondistas, los músicos, etcétera, etcétera, que crearon Mazinger Z como serie. Y vosotros lo adoptasteis, los seguidores de Evidentemente, Mazinger Z. entusiastamente. Se sabe poco de esta paternidad, Sí. digamos, relativa de Nagai, porque hay mucha gente que es muy fan de Nagai, cosa que está muy bien, y Sí. de toda su obra restante, pero él hubiera preferido que ese éxito tan grande hubiese sido para otro de sus personajes, que es Devilman, Sí, sí. que es famoso, pero no tanto como Mazinger Z, que para él fue, vamos a decir así, un trabajo más alimenticio. Sí. De todas formas, yo creo que algo de refilón se llevaría de esto, porque, claro, al ser Mazinger Z algo tan grande, Se llevó entonces y se sigue llevando se ahora. sigue llevando, ¿verdad? Eh, Sí, sí. Él vive de los réditos de toda la historia de éxito de Mazinger Z. De hecho, al rebufo de ese éxito se creó Grand Mazinger, se creó Grendizer, se creó Kotetsuji, se crearon todos los robots o llamados mechas, todo un subgénero de animación de robots gigantes, Sí. al que dio lugar en muy buena parte como Hideo Nagai, y él fundó su propio sello comercial, Dynamic Planning, gracias a eso éxito con los robots. No lo tuvo con las series de terror y de como así de Procaz, pero la tuvo con un robot, y de ahí pues el tiró del hilo, y no es que recibiera los réditos, los sigue recibiendo a día de hoy. Claro, bueno, con los Transformers pasa algo similar, porque se quería un poco relanzar los Transformers. Nadie pensaba que los cómics de los Transformers iban a tener mucho éxito, pero al final se convirtieron en cómics de muchísimo nivel y que están muy bien las aventuras en TVO de los Transformers. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, tiene que ver con el tipo de bichos gigantes que tienen algún vínculo, aunque sea en apariencia, con Mazinger Z. Yo admito mi ignorancia en tema de los Transformers. Sí. Lo que sí te puedo decir es que para mí eso es la versión americana o norteamericana, sí, más a su estilo del fenómeno de los robots gigantes. Sí. En Japón se hicieron de un modo que a los americanos en su momento, que es un momento muy específico, los 70 y los primeros 80, no encajaban con su gusto. Entonces, Sí. lógicamente, modificaron mucho a Mazinger, convirtiéndolo en una serie llamada Tranzor Z, que no tuvo apenas éxito, pasó totalmente desapercibida tras la edición que ellos hicieron, y entiendo que buscaron productos más cercanos a su forma de hacer y nacieron los Transformers. Es que lo curioso fue que fue potenciado por una juguetera, que fue Hasbro, que pidió que se crease el cómic para vender un poco los juguetes. Bueno, siguiendo con tu trabajo en cuestión, centrándonos un poco, el trabajo de hemeroteca de este libro es impresionante, pues hace referencia a la prensa clásica, a la prensa especializada, incluso hasta la del Corazón, que se atrevió a hablar de la serie. Hay un titular de un medio de comunicación que decía: se retira de la pantalla Mazinger Z y La Casa de la Pradera. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, por supuesto. Hay un eco inmediato, incluso antes de la primera emisión, de la serie, y había que decir que en aquel momento había un fondo, un cierto mar de fondo sobre la crítica a las series japonesas, como tú me comentabas hace un momento, con la censura, que decían que eran series hechas como churros por ordenador y demás, y que los adultos no les tenían mucho aprecio artístico. Entonces, a nivel dentro de ese ámbito, pues hay una serie de sesudos colaboradores de los periódicos de la época, que en las secciones de cultura y en todo tipo de secciones, también las de televisión, intentan ahondar sobre el fenómeno de los dibujos japoneses, que entonces comenzaban después de Heidi Marco, y lo critican, en este caso además, por ser violenta y por ser una ciencia ficción que conecta mucho con los niños, pero que no tanto con los adultos. Además dicen que es violenta, pero por ejemplo ya en esa época existía Spider-Man, ya existía, por ejemplo, incluso Hanna y Barbera, con sus cómics que eran bastante, sus cortos que eran bastante ácidos, ahí la violencia se ve también como algo natural. En cambio, no eran tan críticos con ese tema, pero en cambio con Mazinger Z sí. Ni con los telefilms japoneses norteamericanos, que en esas épocas se emitían mucho, tipo Los Ángeles de Charlie,
o toda la retahíla de detectives que se tenían que enfrentar con armas, etcétera, etcétera, y todo escenas eso. de pelea y demás, Sí, sí. a todo tipo de eso. Pero bueno, los adultos conectaban con ellos, los dibujos animados consideraban que era un coto de los niños, no era como la sensibilidad que tenemos ahora, y entonces, si era para niños, tenían que tener la violencia reducida y les chocó mucho una ciencia ficción de ese tipo. Ahondo mucho en el libro, no solamente en el tema de la hemeroteca, Sí, sino también en todo el fenómeno de la ciencia ficción que falló en aquella época con los adultos. Se consideraron bajas audiencias y demás en cuanto a series y demás que tuvieron que cancelar su emisión. sí. Y eso enlaza directamente con Mazinger Z, que no tuvo que ser suspendido en Japón, pero aquí en España, pues aparte de que iban a comprar pocos episodios, se suprimió de golpe porque hubo un fondo que no les fue muy proclive. Entonces, evidentemente, desde las revistas del corazón hasta las revistas de televisión, pasando por las cartas al director y todo tipo de publicaciones, se ve la tensión entre los partidarios y los detractores de la serie durante toda esa época, en una tensión muy graciosa que, vista desde hoy, nos parece incluso ridícula, Sí, pero que en aquel momento era muy llamativo cómo la televisión, que tenía un poder mucho mayor del que tiene hoy por hoy en casa, eh, tiraba de los niños y de los padres, en este caso, enfrentados. Y yo siempre explico que esa hora de la sobremesa era muy compartida por madres y abuelas, pero cuando llegó Mazinger Z como producto de ciencia ficción no lo entendieron, les pareció feo y les pareció violento, y lógicamente empezaron una cruzada, algunos, contra eso. Pero es muy suculento. Yo ya lo inicio en Planeador Abajo, en determinados artículos de opinión delirantes, sí, y se quedó mucho fuera, que me llevó un verano de análisis en la Biblioteca Nacional, de donde saqué sí, todos los, digamos, fuentes documentales, sí. para ilustrar no solo el rechazo hacia Mazinger Z, sino también todo el apoyo y toda la ilusión tan grande de los niños que querían más productos como Mazinger Z, aparte del propio Mazinger Z, y cómo estaban verdaderamente hacia el final, ya en el verano aquel, tan atemorizados porque fuese a ser suprimido de la parrilla televisiva, como efectivamente pasó. Sí, allí estuvo trabajando Luis Alberto de Cuenca, que además es un admirador de la animación, del mundo de los cómics, y seguramente si te vio por ahí, seguro que habló contigo. Por otra parte, hubo un poco de polémica, creo recordar, con la elección de capítulo, y creo que también hubo un tema con el tema de la pechonalidad de Afrodita. No sé si nos puede aclarar ese punto. Bueno, esos son anécdotas y comentarios que a lo largo de los años ha hecho la gente. No creo que el hecho de que hubiese una robot femenina que disparase los misiles a través de la zona pectoral Sí, fuera más que una anécdota graciosa o jocosa que se dijera en aquella época, e incluso hoy día se podría hacer la broma, pero que no creo que eso influyese en el disgusto adulto. Era más bien una anécdota. Y bueno, pues hubo también incluso un bulo de que los niños jugaban a pechos fuera, cuando el personaje de televisión Sayaka Yumi nunca jamás pronunció esa frase. sí. Sí, se decía porque los niños hicieron una especie de juego en ese sentido, Claro. como hacen que decía puños fuera, pues ella tenía que decir pechos fuera, y juraban que eso lo decía la serie, pero nunca pasó. Entonces es esas cosas, de esas viejas trampas de la imaginación colectiva, sobre todo cuando pasa el tiempo y se olvidan las cosas, que ha sobrevivido hasta hoy. Pero más que nada fue el género lo que chocó a los adultos, que no entendieron una ciencia ficción de ese tipo. De hecho, los propios japoneses hacen llegar al extranjero, y eso encaja mucho con la primera parte del libro, una parte de la serie, no solo porque los europeos no iban a emitir una serie tan larga, Sí, y ellos lo sabían, sino porque ellos consideraban que su producto era muy local, era muy de su gusto y muy encajado con el gusto del niño y del joven japonés de aquella época. Pero como era poco vendible, entonces de algún modo censuraron algunas partes y trataron de hacer una versión más tolerable en lo artístico, y también también la parte menos local o menos localista. Hoy día consumimos productos japoneses con muchísima asiduidad y muchísimas ganas, y hay gente verdaderamente aficionada, pero entonces todo eso comenzaba, sí, sí. solamente comenzaba.
Entonces, ¿tú has visto la serie entera? No sé si nos puedes comentar que también hubo algún cambio con los doblajes. ¿Tú cómo la valoras en general, en su conjunto? Pues una historia de desventuras. Es decir, la serie, para comenzar, como digo, tenía que ser una serie más corta, ya eso la iba a cercenar. Ya venía una versión corta desde Japón. La versión corta tuvo accidentes para ser emitida completa y al final se emitió completa por casualidad, menos un episodio que se quitó de la parrilla y nunca más se volvió, aunque estaba doblado. Sí. Y evidentemente la versión española que tenemos solo tiene 32 episodios. De modo que a los que vimos la serie completa muchos años después, allá por los 90, y acabamos viéndola luego editada con mucho tiempo más después, porque esto ha sido historia de décadas, pues vimos que la tercera parte o el último tercio de la serie pues tiene una calidad, digamos que inferior. Algo inferior, no, por supuesto hay muchas cosas salvables, muchísimas, pero algo inferior en cuanto a animación, en cuanto a guión y en cuanto a resolución de cómo nos hubiera gustado a los niños entusiastas de entonces que se hubiese acabado la serie, porque Mazinger acaba muy vapuleado para dar lugar a una serie nueva, que el tirón comercial de la serie nueva fue limitado, pero pretendían seguir explotándolo y evidentemente no influyó en la serie. Pero la cuestión de los doblajes es que nunca se hizo un doblaje de esa última parte. Nunca hubo un doblaje español decente de esa última parte, entonces lógicamente todo lo que ha habido posterior ha sido o bien subtitulado o bien doblajes latinos de diversa origen, sí, que ya sabes que no siempre los doblajes de fuera encuentran claro, eco. La conexión es más fácil en la conexión en castellano que en latino. Claro, eso es nunca se dobló el resto. Sí, sí. Y de hecho la serie tuvo muchas dificultades para salvarse como doblaje original. El magnífico doblaje de Sony Graf con actores de teatro en Barcelona estuvo a punto de perderse por completo porque Televisión no conservó los materiales. Salieron, a eso dedico también cierta parte del libro, salieron ahí por la puerta de atrás, digámoslo así. Sí. Entonces, de ese doblaje se salvó gracias a una edición en vídeo, pero se salvó en parte porque esa edición en vídeo no fue completa. Y lo único que lo salvó fue el tremendo amor por la serie que tuvieron los niños de la época, que grabaron. En audio, lo que entonces no existía el vídeo como tal, y entonces grabaron en audio, que era lo único que tienen disponible, para quedarse con algo de su héroe. Y esas cintas con una calidad, una muy terrible y otras más soportable, ha sido lo que ha permitido con los años completar la emisión de televisión española en el 78, pero que no existía como tal, y todo lo que se pone en el libro, tanto en El planeador abajo como en El puños fuera, es la serie de desventuras que pasa la serie a todo nivel, con el doblaje también, hasta el punto de que pues, se vio muy afectada por muchas circunstancias que finalmente, por suerte, fuimos salvando con las décadas. Bueno, pues Jesús Romero, nos ha encantado tu participación en este programa. Seguimos recomendando tu libro, Mazinger Z, Puños Fuera, de la editorial Dolmen, y además lo seguimos recomendando porque después de esta entrevista me ha despertado más interés todavía, y los capítulos que me faltan, pues yo creo que me los voy a leer. Muy bien, pues adelante. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.